Espero que disfruten de la historia. Estaba sentado en la sala editando el certificado de nacimiento cuando de repente oí el canto de los gorriones afuera. Susurraban que sería una lástima si de verdad tuviera dinero. Porque más tarde, todo sería de otra persona. Que no tendría dote porque mi segundo hijo usaría el dinero para casarse con la hija del general. Al principio, la señora me despreciaba por ser comerciante, así que planeó intercambiar el matrimonio en secreto. Cuando llegara el día de la boda, dispondría que un palanquín de flores me llevara a la casa del hombre enfermo y débil de al lado. Si no quería quedarme viuda, mi única opción era arrodillarme y convertirme en la concubina del segundo joven amo. Finalmente, mi regalo cayó en manos del marqués. Mi mano rota del ábaco se resbaló y se detuvo. Estaba bien que otros conspiraran contra mí, pero no soportaba que se atrevieran a conspirar contra mi dinero. ¿Se les olvidó que la hija de un comerciante como yo es de las que calcula hasta el último detalle? Los gorriones seguían cantando en mis oídos. El tema ya había pasado de mi boda al banquete que se celebraba en el salón de flores. Inmediatamente volví al libro. La criada trajo agua aromática. Susurró que la señora y el marqués Tuan aún no habían agasajado a las mujeres de la familia del general Duón. El segundo joven maestro también estaba presente. Parecía que alguien acababa de tramar un plan. Los guardias lo oyeron todo. Hace 3 días fui a la montaña a visitar la tumba de mi padre. Al regresar, descubrí que podía entender el lenguaje de los pájaros y los animales. Al principio, simplemente me pareció interesante. ¿Quién hubiera pensado que hoy escucharía una historia tan sucia? Casualmente, esparcí un puñado de arroz perlado en el alféizar de la ventana. Los gorriones volaron felices a comérselo. No dejaba de elogiarme por ser hermosa y amable. De repente, pensó en algo bueno de mí. En ese momento, entró la criada de confianza que estaba junto a la señora Chu. Hizo una ligera reverencia. Su rostro reflejaba arrogancia. Dijo que hoy la señora ofrecía un banquete para agasajar a la joven de la residencia del general. No tenía ningún regalo adecuado para la reunión, así que la mandé a buscarlo. Reí entre dientes. Pensé que era muy buena hablando. Tuyen frunció el ceño y respondió con dureza. Dijo que le estaba dando un regalo por haberla conocido, pero que ella quería quitárselo. Así que le pidió 2. La cara de Chu Mumu se puso roja de ira. Me miró fijamente y dijo que la señora era mi tía biológica. Ella me había criado y salvado durante tantos años. Fue solo un regalo conocerlo. ¿Cómo podría llamarse mendicidad? Mire. Un puñado de arroz para alimentar a los gorriones y todavía me elogian con palabras bonitas. Sin embargo, esta cosa cubierta de cuero lleva años aferrándose a mí, chupándome la sangre. Cuando llega la hora de mendigar, todavía finge estar erguida. La señora esperó deliberadamente a que llegaran los invitados antes de enviar a alguien a buscar el regalo. Solo quería que lo trajera yo mismo para que fuera más fácil verlo. Si ese fuera el caso, seguiría la corriente. Dejen de lado el drama. Le dije a Tuyen que sacara el brazalete de jade. Se lo daré personalmente a mi tía. A pesar del consejo de la anciana, Tuyen y yo seguimos caminando hacia el salón de flores. Pero en cuanto llegamos a la puerta, nos detuvo un grupo de criadas y ancianas. Dijo que dentro están todos los nobles de la corte. Mi estatus es bajo. No entres sin más. Miré a la anciana y le recalqué que si yo no podía entrar hoy, el brazalete de jade tampoco debería poder hacerlo. Estaban a punto de añadir algo más cuando se oyó una voz femenina clara que preguntaba por qué alguien bloqueaba la puerta. Quien habló fue una joven vestida de forma elegante. Era la señorita Duong. A su lado estaba mi segundo hijo, Po Dindu, mi prometido desde la infancia. Pho Dindu se sobresaltó un momento. Explicó rápidamente que solo era una joven que se alojaba en la mansión. Luego invitó a la señorita Duong a entrar para evitar el calor. Al mismo tiempo, me hizo señas para que me apartara. Pero no me moví. Su rostro se tornó cada vez más avergonzado. La señorita Duong rió entre dientes. Se cubrió la boca con un pañuelo. Dijo que en cada palacio había algunos parientes pobres que venían a buscar refugio. La miré con los ojos entrecerrados.
Aunque era la primera vez que nos veíamos, no sabía por qué me resultaba tan familiar. Como si la hubiera visto antes. Antes de que pudiera pensar mucho, la señora apareció tranquilamente. Sonrió y dijo que la comida estaba lista. Todos estaban invitados a entrar y comer. Luego se giró para mirarme. Me llamó con dulzura para que sirviera como siempre. Pero los gorriones del tejado piaban diciendo que los malos se comen su propio arroz. Incluso lo obligaron a servirles. Uno de ellos incluso gritó y le dijo a cualquiera que quisiera defecar que le apuntara a la cabeza. Intenté contener la risa. Accepto-Oregonadians. En el salón de flores, las damas ya estaban sentadas tras el biombo. La mesa del banquete estaba repleta de deliciosos platos. Vislumbré algunos platos familiares. Todos eran alimentos preciosos que el ama de llaves me había ofrecido respetuosamente. De alguna manera, habían sido trasladados en secreto desde mi patio a esta mesa de banquete. Estaba tan enojado que me reí. Y entonces mi esposa dijo que era inteligente y comprensivo. Déjame servir los platos hoy. La señorita Duon asintió cortésmente. Dijo que necesitaba explicarle claramente a la criada lo que le preocupaba. El matrimonio entre las dos familias aún no estaba decidido. Sin embargo, a mí, una invitada, me trataban como a una concubina a la que mandar. ¿Por qué? Mantuve la cabeza en alto, me acerqué a la mesa y me senté. Sonriendo, le dije que ayer estuve ocupada ordenando los libros. Las cuentas del ábaco pesan tanto que me duele la mano. Es muy incómodo servir comida hoy. La señorita Duon sonrió suavemente. Mientras limpiaba, pregunté con sarcasmo, ¿cómo es posible que haya cuentas de ábaco tan pesadas como para lastimarte la mano? Como si quisiera decir que no importaba si no quería fregar los platos. Incliné la cabeza para mirar a la esposa del marqués, cuya expresión permanecía inalterada. Mi corazón se emocionó aún más. Ese ábaco lo hizo mi padre con oro puro cuando yo nací. Mi cuerpo pesaba 5 kilogramos y 3 taels, así que el ábaco también pesaba exactamente 5 kilogramos y 3 taels. Normalmente no hay problema. Es solo que hace poco, a fin de mes, todas las tiendas entregaron sus libros. Me pasé el día entero calculando. Tenía las manos tan cansadas que se le entumecieron. La señorita Duon se quedó sin palabras al oírme hablar con tanta formalidad y franqueza. No me dirigió la palabra en toda la comida. Al ver su rostro, estaba pálido como una hoja. Sentí un hombre extraño. Incluso comí otro plato. El banquete terminó rápidamente. En cuanto se marcharon los invitados, la señora me llamó. Supuse que tenía algo que decir. La supuestamente miserable de hoy. Solo quiere que conozca mi lugar. Que sepa cuándo retirarme. Efectivamente, la señora primero expresó su pesar por el pésimo camino del vicerrector Dindu hacia los exámenes imperiales. Luego enfatizó que el general Duon era un apoyo incondicional. La señorita Duon y Dindu tenían la misma edad. ¡Qué pareja tan perfecta! Te extraño. Si no recuerdo mal, Dindu y yo tenemos un contrato matrimonial desde niños. Aún así, se atrevió a decir esas palabras. La señora rápidamente hizo un gesto con la mano. Dijo que era solo una promesa verbal. Sin certificado de matrimonio. Sin regalo. Absolutamente falso. También dijo que mi padre resultó gravemente herido hace años, antes de que Lamtrung me confiara. Ella misma había tenido la intención de casarse. Pero Dindu sigue siendo hijo de un marqués. Heredará el título en el futuro. ¿Cómo podría casarse con una mujer sin ascendencia? Sin poder para gobernar. Mi padre era fuerte e inquebrantable cuando estaba en Lamtrung. Inscribió todos los bienes familiares en mi certificado de nacimiento. Síganme para entrar en la mansión del marqués Nam Duon. En aquel entonces, la mansión del marqués ya era una casa noble y poderosa. Gracias a esa ceremonia, ha conservado su reputación hasta el día de hoy. Antes, usé el contrato matrimonial como cebo. Aunque mi padre asintió, ahora quiero romperlo para ascender en el poder. No hay nada bueno en el mundo que no quieran arrebatar. Me levanté lentamente y miré directamente a los ojos de mi tía de sangre. Dijo con calma. Entonces,
El matrimonio entre el segundo joven amo y yo. De ahora en adelante, por favor, cancelen. La señora se quedó atónita por un momento. Nam me tomó la mano rápidamente. Su voz era de reproche. Estoy negociando contigo, ¿verdad? Que una chica como tú deje la mansión del marqués es como un trozo de carne en la tabla de cortar. ¿Cómo puedes esperar casarte con un hombre decente? Prefiero ser la concubina de Dindu que sufrir penurias afuera. Eres mi nieta biológica. He sentido algo por Dindu desde la infancia. ¿Cuál es la diferencia entre ser concubina y esposa? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna buena mujer abandonaría su posición para convertirse en concubina, despreciada por el mundo. Mi padre dijo una vez que su hija jamás se convertiría en concubina. Hace años, cuando su tía se volvió a casar, utilizó todos los bienes de su familia como dote para ayudarla a continuar el linaje familiar y casarse en la mansión del marqués. Convertir a una comerciante en la esposa de la mansión del marqués. Y, sin embargo, hoy, por culpa de esa tía, me aconsejó que me convirtiera en concubina. ¿No es ridículo? El resultado final era inevitable. La madame, furiosa, soltó duras palabras. Que solo soy una chica solitaria. Sin un anciano que oficie la boda. Tarde o temprano, mi vida estará arruinada. También le ordenó al ama de llaves que me vigilara de cerca. No me dejaba salir de la mansión. Salir era, por supuesto, lo que yo quería. Pero no ahora. Una de ellas es que el tribunal no permite el establecimiento de una concubina si no se ha resuelto el problema del registro civil. No puedo salir del palacio. En segundo lugar, hay algo en este palacio que quiero que sepas. Mi padre falleció cuando yo tenía solo 10 años. En ese entonces, ya era un comerciante famoso en la capital. Su fortuna era millonaria. Sin embargo, murió de forma misteriosa. En aquella época, mi padre era un famoso comerciante real. Siempre contaba con una numerosa escolta que lo seguía a donde quiera que iba. Pero, de regreso a la capital, fue emboscado por asesinos. Tanto él como su coche cayeron en un profundo barranco. Cuando lo rescataron, estaba muriendo. Solo tuvo tiempo de dar su último aliento para confiarme a ella. Luego, su último aliento. El magistrado investigó el caso a fondo durante mucho tiempo. Pero no se encontró nada. Al final, el caso quedó en el olvido. Todos estos años. Todavía guardo esta tristeza en mi corazón. No puedo dejarla ir. Siempre investigando en silencio, en la oscuridad. Pero los bandidos del pasado se fundieron con el arroyo como agua de lluvia. Desde entonces, no se ha encontrado rastro alguno. Tuve que cambiar de rumbo. Seguí la pista de la persona que se benefició de la muerte de mi padre. La primera persona de la que sospeché fue el marqués de Nanyan. Tras el fallecimiento de mi padre, la mansión del marqués sufrió un gran cambio gracias a mi enorme donación. No solo compensó años de pérdidas. Aún volando y discutiendo, seguía tan majestuoso y noble como antes. Aunque no soportaba usar el corazón de una persona insignificante para juzgar a sus parientes. Pero hasta hoy. Cuando dijo que quería que continuara, la única relación que nos unía se rompió. De regreso al hospital. Me encontré con Foyinyu Corindo. Su rostro estaba lleno de amor. Como una pintura. Lo que pasó ahora fue culpa mía. Puedes regañarme. Parecía que aún respiraba con dificultad. Cada vez que se enoja, sus ojos se ponen rojos. Suspiro suavemente. Dile que no se culpe. Quienes dicen que soy un pariente pobre son simplemente forasteros. Además, la señorita Duon será su esposa en el futuro. Es natural que la siga. El rostro de Pho du cambió. Ella lo sabía. Assentí levemente. ¿Cómo podía decir que no me preocupaba? Desde que tenía 10 años, supe que mi primo era mi futuro prometido. Era gentil y amable. Él es la única persona en este palacio que siempre me trata con sinceridad. Solía soñar con estar con él el resto de mi vida. Hasta que envejezcamos juntos. Pero hoy hablaba con naturalidad. Aunque Duon Huevan entrara por la puerta, no podría superarla. Para los demás, es una concubina. Pero en mi corazón, siempre será mi esposo.
Miré sus ojos expectantes. Mi corazón se heló como el hielo. Vi que la persona frente a mí ya no era la misma de antes. Respondí con calma. No hace falta, segundo joven amo. Ya se lo he dejado claro a la señora. De ahora en adelante, nuestro compromiso ha terminado. PHO Dindu se quedó atónito. Murmuró. Si no te casas conmigo, ¿con quién más podrías casarte? Duon Huevan es la hija del general Tranay. Y tú solo eres huérfana. ¿Cómo puedo compararme con ella? Lo miré en silencio. Todos los agravios y quejas de mi corazón se desvanecieron como humo. Parecía arrepentido. Tardemutiaba. Estaba demasiado agitado. No te lo tomes a pecho. Pero retrocedí unos pasos. Manteniendo la distancia. Habla despacio. Nunca seré una concubina. Mi padre me enseñó a respetarme. Amari. Cásate solo con alguien que te aprecie y te proteja. Si no encuentras a alguien así. Está bien si no te casas. Esas cosas. El segundo joven amo no tiene por qué preocuparse. De ahora en adelante. Adiós. Retirada. Regresé rápidamente al patio. Cerré la puerta y dejé a Podindu afuera. Una puerta se abrió. Igual que la cortina que me separa del pasado. Permanecí en el patio mucho tiempo. Tanto que el viento secó las lágrimas en las comisuras de mis ojos. De repente, dos gorriones pasaron volando. Piran. Asustaron a los pájaros. Le dio un susto de muerte al pájaro. Había una persona que podía volar hasta allí. Casi lo atropella. Otro intervino. Tontirias. A la gente no le crece pelo. ¿Cómo podía volar? Entonces, un estornino pasó volando de la nada. Ese estornino. Apariencia fría y arrogante. Lanzar una frase. Esa es la habilidad de la ligereza. ¿Qué saben ustedes, gente pájaro? Estoy en problemas. El marqués del condado de Nanyang es famoso por su nobleza. Pero el poder es limitado. ¿Cómo podemos apoyar a un maestro ermitaño? A alguien que sabe usar la habilidad de la ligereza de esa manera. ¿Cómo pudo aparecer en el palacio? Además, está en un lugar remoto. A nadie le importa. La persona a quien los gorriones llaman paciente es el hijo mayor, Fu Engmin, del marqués de Nanyang y su difunta esposa. Su madre falleció debido a un parto difícil. Después de que su esposa se volvió a casar y entró en palacio, no le prestó mucha atención. Todos en el palacio lo trataban con frialdad. Parecía que lo consideraban un extraño. He oído que Fu Engmin está débil. Aparece rara vez. La última vez que lo vi fue en el banquete de primavera. En ese momento, tosió tan fuerte que la gente sintió lástima por él. Inmediatamente le ordené al sirviente que trajera medicinas y polvo de plata. Inesperadamente, poco después, el dinero fue devuelto discretamente. Junto a él se colocó una caja de bocadillos. ¡Qué persona! Tiene contactos con expertos en artes marciales. Debido a su ingenio y su sed de oportunidades, creo sin dudarlo que debe estar ocultando algo. El patio de Fu Engmin está en el extremo más alejado del patio delantero. Tranquilo y desierto. La puerta principal estaba cerrada. Me escondí detrás de un árbol y observé en silencio. Me detuve y oí el canto del pájaro en el árbol. Ah, hay una persona creciendo en el canelo. Me detuve por reflejo y miré hacia arriba. Antes de poder ver con claridad, sentí un dolor agudo en la espalda. Mis ojos se oscurecieron y perdí el conocimiento. Cuando desperté, me zumbaban los oídos. Oi dos vocês discutindo. ¿Te aplastaron la cabeza con la puerta? ¿Por qué capturaste a alguien? ¿Quién iba a saber que era tu prima? Gion es tan sigiloso como un gato. Aún así, descubrió mi paradero. Las habilidades de esta mujer son formidables. Me mentiste. ¿Compraste este estatus de guardaespaldas con plata? Fracasseis. No lo dudes más. Ni siquiera me he movido. Ya está mirando fijamente hacia donde me escondo. Está bien. Tú limpia el desastre. Tú primo. Ocúpate tú mismo. Su Alteza el Príncipe Heredero aún espera mi respuesta sobre la colección de plata. No tengo tiempo para involucrarme. El sonido de la puerta al cerrarse resonó con fuerza. Dentro,
Se hizo el silencio de inmediato. Mi corazón estaba agitado. Pero, en apariencia, seguía intentando mantener la calma. El guardaespaldas del príncipe heredero. Este joven amo, normalmente tranquilo y reservado, ¿era pariente del propio príncipe heredero? Pensarlo me aceleró el corazón. Si puedo pedirle ayuda a esta persona, espero que el misterio de la muerte de mi padre se aclare. Abrí los ojos de inmediato. Justo cuando se encontró con la mirada inquisitiva del agente Min, Tran se sobresaltó y retrocedió varios pasos. Casi se estrella contra la pared. Extendió la mano rápidamente. Cerita ñan ñan. No tengo malas intenciones. Por favor, no tenga miedo. Me levanté con cuidado de la cama y me incorporé. Mi mirada se fijó en Tran. Vi sus labios fruncidos. Su rostro estaba pálido. A primera vista, parecía más asustada que yo. Se detuvo fuera del patio. Y la lleve adentro. La observé con los ojos cerrados, mirando con recelo la delgada figura de Tran. Con un cuerpo así, ¿puedes cargarme? El ayudante Min permaneció inmóvil un rato. Luego, en silencio, ponte de pie, erguido. Embrace anchos. Cintura delgada y tonificada. La túnica negra que cubría su cuerpo estaba tensa, claramente tejida para seguir los contornos de su cuerpo. No era una carga. Era una sugestión. Pero cuando me abrazó, me golpeó la cabeza contra el marco de la puerta. La cadena me dejó una huella imborrable. 2 gorriones se habían posado en el marco de la puerta en algún momento. Pegajoso. Sujetar. Sujetar. Solo entonces recordé de repente el dolor sordo en mi frente. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, Po Hang Min, nervioso, me bloqueó el paso. No lo toques. Acababa de aplicarme la medicina. Al ver esa mirada nerviosa, volví a mirar esa cara, aunque no se parecía mucho a la de mi primo Podindú. Pero su temperamento claramente no era sencillo. Cuanto más se observaban los rasgos faciales de Po Hang Min, más guapo y elegante se volvía. Ojos ligeramente levantados. Brillantes como el agua del otoño. Con una discreta calidez. Lo pensé un momento. Finalmente, decidí intentarlo. Lien à bleu. Escuché todo lo que le dijiste a ese tipo. ¿Quién eres exactamente? La expresión de Po Hang Min se volvió fría al instante. Sus ojos no estaban llenos de vigilancia. Terminó muy rápido y ya no pudo mantener la guardia. Porque lo había traído a mi almacén. El guardia que me golpeó en ese momento dijo que Su Alteza el Príncipe Heredero estaba recogiendo plata a toda prisa. Abrí un trozo de madera con toda la intención. Saqué un cuaderno. Ojeando las páginas se ven láminas de pan de oro tan finas como alas de cigarra. Estas son las ganancias que los comerciantes nos han traído a lo largo de los años. Siempre lo he mantenido así. No tengo mucho. Solo me sobra plata. Dije que puedo ayudarte. Solo espero que me ayudes a encontrar al asesino de mi padre. Po Hang Min intentó disimular la sorpresa en el fondo de sus ojos. Le preguntó si realmente quería entregarle el dinero del pueblo al príncipe heredero, sin saber para qué lo usaría. Sonreí y lo interrumpí. Como plebeyo, puedo sacrificarme por el príncipe. Es un gran honor. Hay tantos comerciantes en el sur que anhelan esta oportunidad, pero no la tienen. ¿Por qué debería dudar? La corte usa plata para construir un ejército que proteja al país. ¿Dónde se usa esa plata? Me da igual. No hay necesidad de preocuparse. El mundo te pertenece. Mi pequeña riqueza no vale la pena mencionarla. Soy un hombre de negocios. Si me atrevo a hacer negocios, también debo atreverme a correr riesgos. Po Hang Min no me respondió de inmediato. Pero 2 días después, un hombre de negro llegó discretamente. Me dio una tarjeta de mando de hierro y una dirección. Inmediatamente ordené al personal del mostrador que trajera los libros y las monedas de plata al lugar designado. Casi toda la plata acumulada se había agotado. Tuyen lo vio. Muy preocupada. Señorita. Si hace eso, el hermoso regalo que trajo la joven no servirá de nada. Levanté la mano para impedirle continuar. Respondí con frialdad. Sin mencionar si seguimos casados o no. Ahora mismo.
Lo más importante es encontrar al culpable. La riqueza que me legó mi padre no residía en oro ni plata, sino en comerciantes leales y una sólida red de amigos. Mientras sigan ahí, el dinero gastado volverá. Después de que el almacén se vacíe. Las noticias de la capital fueron inmediatamente transmitidas por los ojos y oídos del exterior. La más destacada fue la boda en la residencia del general. El general Zenai Yangbonian obtuvo muchos logros gloriosos. Recién convocado por el emperador para regresar a la capital y asumir su cargo, se convirtió en la persona más solicitada. Muchas familias nobles querían casar a sus hijos. No esperaba que eligieras la mansión del marqués del condado de Nanyang, una mansión que ya estaba en decadencia. Debe haber una razón para tal anormalidad. Envié de inmediato a alguien a investigar a fondo los asuntos internos de la familia Duong. Por aquí. Los movimientos en mi patio, por supuesto, no se le pueden ocultar a mi esposa. Veo cabezas entrando y saliendo de mi patio con frecuencia. La señora se quedó atónita, pensando que realmente había decidido mudarme. Lien me l'amant rapidement. L'orament un râteau. Dice que estaba poseído por un demonio. Quedó momentáneamente confundido. Me ruega que finja que ese día nunca ocurrió. Sigue comprometido. Lo entiendo perfectamente. La señora entiende que ser concubina no es suficiente. Así que decidió alargar las cosas. Ya pensaría en otro plan más tarde. Poco después. Se acerca el Festival del Medio Otoño. El marqués del condado de Nanyang celebra cada año un gran banquete para esta ocasión. Es el segundo evento más importante después del banquete de primavera. Todos los años, envío a los jefes a traer los mejores productos de las tiendas locales al palacio para salvar las apariencias del palacio del marqués del distrito. Como este año. Aunque la señora envió a alguien para recordármelo insinuantemente, fingí no saberlo. Al final. Ya no aguanto más. Señora, venga personalmente a mi hospital. Sok dijo con paciencia. Como se ve en la foto. En el Festival Duambu de este año faltan nidos de pájaro y aletas de tiburón. Envié a alguien a la tienda a comprar algunos. Pero dicen que no hay ninguno. El capital es tan grande. ¿Cómo es posible que no pueda comprar algo así? La cara de Madame Sok se fue ensombreciendo poco a poco. Empezó a preguntarme, ¿sigues enojada por el compromiso? Soy mayor que tú. Admití que me equivoqué. Y lo expliqué claramente. ¿Por qué insistes en discutir por cada nimiedad? Negué rápidamente el crimen. Dije que la gerente de su tienda me informó que el sur estaba sufriendo inundaciones. No me entregaron la mercancía. ¿Cómo puedes culparme entonces? Fue por resentimiento por el compromiso que no me entregaron la mercancía. La señora volvió a preguntar. ¿Y qué hay de la ropa de los sirvientes de la mansión? ¿Por qué no la entregaron a tiempo? Suspiré y respondí. Te dije que fue una inundación. El algodón también se envió desde Jianonan. Ahora hay escasez por todas partes. Así es. Justo a tiempo. El mayordomo también se acercó y dijo, señorita. Suehua señaló la piedra de tintero que solía usar. La tienda informó que estaba agotada. Aún estaba pensando en una respuesta. Entonces, el Bajlin en la habitación gritó de repente con fuerza. Inundation. Inundation. El rostro de la señora se ensombreció. Se marchó enfadada. Al oír esto, no tuvo más remedio que echar mano de su propio bolsillo para pagar esos gastos. Después de todo, la dote que trajo no era pequeña. ¿Cómo no pudo gastar ni una sola moneda? Y aún así, quiere que sea yo quien gaste el dinero por el bien de la reputación de la mansión. El Festival del Bote del Dragón se celebró puntualmente. Duong Hueban fue, por supuesto, la invitada más distinguida. Estaba rodeada de damas de diversos palacios para congraciarse con ella. La dama no se apartó de su lado. Su rostro rebosaba honor. Solo deseaba poder anunciar al mundo que Duong Hueban estaba a punto de convertirse en su nuera. Vi eso. Una extraña sensación me invadió. Si la señora estaba tan ansiosa por conectar con la mansión Yang, ¿cómo se atrevía a obligarme a convertirme en la concubina de Fu Tinyu? ¿No temía que Yang Huiyun se enterara y empeorara las cosas?
¿O ya tenían algún tipo de acuerdo? Reprimí las dudas. Busquen un rincón tranquilo para alimentar a los pájaros. La fiesta se celebra junto al lago. Hombres y mujeres se dividen en 2 asientos, uno frente al otro, sobre el agua. Desde lejos, vi que Po Hang Min había estado actuando como un fantasma últimamente. A menudo se ausentaba del palacio. Phò Hang Min también parece con que. Lien se dio la vuelta rápidamente. Sus manos y pies buscaron a tientas en otra dirección, haciendo crujir las ramas del árbol. El brazo del otro paciente debió ser prestado. ¿Por qué tiene la cara tan roja? Tontería, es una tarjeta. El canto de los pájaros me hace reír. Pero mientras escuchaban, de repente toda la bandada batió las alas y salió volando presa del pánico. Como en una pintura, los colores se desvanecieron. Al mismo tiempo, un fuerte viento sopló repentinamente desde atrás. Instintivamente me lancé hacia adelante. Lo esquivé por poco. Inmediatamente me tumbé y fingí estar inconsciente. Con el rabillo del ojo, vi claramente que quien me atacó no era otra que una anciana grosera del patio de damas. Era corpulenta. Usa toda tu fuerza para cargarme a la espalda y caminar derecho. Desde que los guardias reales me atacaron, les pedí a los comerciantes que prepararan algunos artículos de defensa personal. Así que, aunque me habían llevado, no me preocupaba por mi seguridad. Pero los pájaros estaban terriblemente asustados. Grita. Ayuda. Ayuda. Esta gente es idiota. ¿Es que nadie entiende el lenguaje de los pájaros? Nhu Chanh, despiste ta pronto. Me siguieron hasta la habitación de invitados. Entendí de inmediato su intención de aprovecharse de las miradas de los invitados. Arreglar un asunto entre el vice hindú y yo y usarlo como excusa para obligarme a someterme. Efectivamente, después de que la anciana me puso en la cama, Po Hindú entró inmediatamente. La puerta se cerró rápidamente. En la silenciosa habitación, solo se oía su respiración agitada. Caminaba de un lado a otro. Finalmente, se detuvo junto a la cama. Como un cuadro. De principio a fin, la única persona en mi corazón eres tú. No te enojes conmigo. Yo tampoco quería esto. Pero no tenía otra opción. Cerré los ojos. Escuchaba en silencio como su respiración se acercaba cada vez más. La ira en mi corazón se encendió con fuerza. Justo cuando estaba a punto de tocarme. Me incorporé de inmediato. ¿Qué quiere hacer el segundo joven maestro? Po Hindú no tuvo tiempo de reaccionar. Presa del pánico, retrocedió unos pasos. Casi se cae al suelo. Ella. ¿Por qué sigues despierto? Lo miré con frialdad. ¿Tengo que esperar a que manches mi reputación para despertar? Se puso pálido. Un sudor frío le corría por la cara. Voz temblorosa. Ah, no soy así. Como un cuadro. Todos esos años juntos. No puedes decir que me dejas. Sonray Friament. ¿Por qué no lo vi antes con esa lengua tan afilada? Era obvio que toda su familia había olvidado su lealtad por dinero. Ahora lo convertían en mi crueldad y desagradecimiento. Mi mano aferró el arma oculta en mi palma. Una mirada cautelosa lo observó. Estaba a punto de dar otro paso cuando la puerta se abrió de golpe. El agente con quemaduras rojas en la cara entró corriendo. Parecía muy abatido. Lo seguía una bandada de gorriones que irrumpía en la habitación. Piando. Como una foto. Como una foto. Estamos aquí para salvar el día. Este paciente es muy bueno. Es todo culpa mía. Te di esa noticia. Al oírla, sentí como si me hubieran quitado una gran piedra del corazón. Nunca pensé que solo por darles unos granos de arroz, estas criaturitas me protegerían con tanto cariño. ¿Estás bien?, preguntó el subdirector jadeando. Era evidente que venían corriendo. Su mirada se posó en Po Hindú. Entonces ambos nos quedamos paralizados. Po Hindú yacía boca abajo en el suelo. Le salía espuma blanca de la boca. Bajé la vista y me di cuenta de que el arma oculta en mi mano se había activado en algún momento. El subcomandante tartamudeó. Él. No está muerto, ¿verdad? Mi somersault. Negó rápidamente con la cabeza. No. No está muerto.
Solo un coma. Esa arma oculta contenía somníferos. No suficientes para matar a una persona. El subdirector respiró aliviado. Inmediatamente lo ayudó a subir a la cama. Vete rápido. Me temo que alguien vendrá más tarde. Esta vez, el cabeza de pez quiere montar una escena de los dos en una habitación privada. Que todos la vean. Me obligó a soportar la reputación de ser una persona desleal. Desde entonces, lo obligó a ser mi concubino. Probablemente solo un poco más. La señora guiará a los invitados prometidos al lugar. Mirando la delgada pero alta espalda del diputado, de repente tengo un plan. Anteriormente, la señora había intentado cambiar el matrimonio. Ahora que el matrimonio entre Podindú y Duonjuevan está decidido, el plan para cambiarlo es inútil. Entonces mejor le corto el hilo ahora mismo. La subdirectora estaba limpiando mientras sospechaba. ¿Por qué no se ha ido todavía? Lo miré de pies a cabeza. De repente, sonrió radiante. Joven amo. ¿Estás comprometido? Su cara se puso roja al instante. Respondió con torpeza. ¿Por qué lo preguntó? Claro que no. Continue. Entonces, ¿tienes a alguien en tu corazón? Sí. Todavía no. Entonces puedo negociar un trato contigo. La señora estará aquí en un momento. Digamos que hay un acuerdo matrimonial. Ambas partes están de acuerdo. Si está de acuerdo, estoy dispuesto a ofrecer otros 30.000 taels de plata por el príncipe heredero. No es suficiente. Entonces 50.000. El diputado levantó la mano para negarse. Entonces negó lentamente con la cabeza. Pensé que aún quería seguir negociando. Estaba a punto de subir el precio cuando volvió a hablar. Vale. Estoy de acuerdo. Es solo que el matrimonio no es broma. ¿No te arrepientes? Miré a PHO d'Indu, que yacía inconscient en la cama. Mejor seguir trabajando para él. For hàng mình mè mì đó phi ra men. Su mirada compleja dificultaba adivinar qué estaba pensando. En ese momento, se escuchó un alboroto afuera. Rápidamente me acerqué a él. A pesar de su delgada figura, me sacaba una cabeza. Cuando el hombre entró en la habitación, se inclinó ligeramente y me cubrió todo el cuerpo con la espalda. La señora entró. Su rostro aún fingía sorpresa. Pero al ver a su ayudante, que no debería haber estado allí, su expresión cambió. Alzó la voz. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Dindu? Asomé la cabeza por detrás de él. Sonreí con calma. Hola, señorita. Mi primo segundo se desmayó por alguna razón desconocida. Aún no ha despertado. Me temo que está borracho. Respondí con calma. Luego me giré para seguir hablando. Mi hermano mayor y yo vinimos juntos para ver cómo estaba mi primo segundo. La mirada de la señora estaba sombría. No dejaba de mirarme a mí y al ayudante del sheriff. Justo cuando iba a hablar, hablé rápidamente. Señorita. Sé que no es apropiado que el representante y yo nos reunamos en privado. Aunque estamos comprometidos, aún no nos hemos casado. Por favor, no nos culpen. Solo estamos muy preocupados por nuestro primo segundo. Su compromiso. El rostro de la dama estaba pálido. Su voz era fría como el hielo. ¿De dónde salió este compromiso? Sonrei levemente. Levanté la vista y miré a los ojos de muchas personas, llenas de curiosidad y juicio. Mi padre era un tuong truonga. Antes de morir. Si no hay compromiso, ¿por qué traería aquí toda mi riqueza? Miré a la dama. Vi un destello de pánico en sus ojos. Continue. Esta mansión tiene 2 jóvenes amos. El segundo está casado con la joven dama de la familia Duon. Por lo tanto, el compromiso es, naturalmente, con el mayor. ¿Verdad? Señorita. Las damas y señoritas en la sala son todas personas que llevan muchos años en el palacio interior. ¿No ve el buen espectáculo que hay detrás? Alguien intervino inmediatamente para mediar. Madre mía. Era solo una pareja no casada reunida en privado. No hicieron nada extremo. ¿Por qué los critican tan duramente? Así es. El segundo joven amo parece estar borracho. Llame rápidamente a un médico para que venga a revisarlo. No te hagas daño.
Resulta que la joven ha prometido casarse con el hijo mayor. Entonces, esta mansión está verdaderamente bendecida con doble felicidad. La señora apretó los dientes y su sonrisa era aún más fea que el llanto. La miré con frialdad, pensando que algo bueno estaba por venir. Desde el payaso del Festival del Bote Dragón, he cortado toda relación comercial con la mansión del marqués. Anteriormente, todas las tiendas de la mansión se llevaban los productos de mi puesto comercial y los revendían. Muchas veces, incluso registraban deudas, lo que hacía que el negocio perdiera rentabilidad. Sin mencionar los artículos domésticos del palacio, todos estaban acostumbrados a comerlos y usarlos sin dudarlo. Ahora que el suministro se había cortado, el palacio era un caos. El Festival del Bote del Dragón había pasado hacía tiempo, pero los sirvientes aún tenían que usar ropa gruesa de primavera. No quedaba nada para cocinar en la cocina, y durante varios días usaron comida seca y encurtidos para disimular. Algunas ancianas fueron manipuladas y pensaron que yo les estaba complicando las cosas a propósito. Lien se paró frente a mi casa, señalándome y regañándome. Tuyen estaba furioso. Eran demasiado. No eran suficientes para aprovecharse de los demás. Ahora ni siquiera podían conseguir nada. Se volvieron y culparon a otros. No te enojes. El sonido de los gorriones que se acercaban para verme soltar un montón fue suficiente para ponerlos en evidencia. Como mucho y suelto muchos pájaros. Ahora los pájaros no solo se posan en el patio, sino que también vuelan a la habitación y se posan en la mesa para hacer cuentas conmigo. Sonrío, sin preocuparme, solo sabiendo que el palacio no vive en paz todos los días. Ahora tengo el corazón en paz. Soborné a la anciana encargada de la tesorería y, a escondidas, saqué todos los libros de contabilidad de los últimos años del gobierno para revisarlos. Como empresaria, soy la más indulgente con el dinero. Había presentido vagamente que algo andaba mal con los libros. Ahora, tras revisarlos cuidadosamente, descubrí que habían desaparecido casi 100.000 taels de plata. Al recordar la expresión codiciosa y ansiosa de la señora, comprendí de inmediato a qué le temía. Esa tarde, me disfracé y salí de la mansión. Me encontré con el diputado Eng Min en una casa particular. El día anterior, la mansión había enviado una carta informando de avances en la investigación. En cuanto llegué a la puerta, vi el carruaje de la mansión del marqués. La señora caminó con Duong Hueban y ambas entraron al palacio. Duong Hueban la rodeó suavemente con su brazo. El gesto era íntimo, propio de madre e hija, no de suegra y nuera. De repente, una fuerte sospecha surgió en mi corazón. Lien Bao Tuyen fue rápidamente a investigar, seguida de cerca por Min. Durante el camino, charlaron animadamente y finalmente comieron en una sala privada en un rincón del segundo piso. En cuanto se cerró la puerta, oí débilmente una voz masculina dentro. Simplemente oí una voz masculina resonando en la habitación y me resultó familiar. Después de eso, cuando conocí a Po Hang Min, fui directo al grano y le pregunté, ¿cuándo nació Po Din Du, estaba tu padre en la mansión? Po Hang Min frunció el ceño levemente y pensó un momento antes de responder. Ese año solo tenía 4 años y estaba débil. Mi padre me llevó a la pagoda de Oi Kuok para pedir bendiciones. Al recibir la noticia, regresó apresuradamente. Para entonces, Din Du ya había dado a luz. Una duda me invadió, pero por el momento no hice más preguntas y, en cambio, pregunté sobre el progreso de la investigación. Po Hang Min reflexionó y dijo, la muerte de mi tío podría estar relacionada con un caso antiguo, actualmente bajo la supervisión personal del príncipe heredero, y se necesita más tiempo para investigarlo. Al oír esto, no pude evitar recordar la mirada vacilante del jefe del departamento cuando falleció mi padre, quien ya había predicho que este asunto no sería sencillo. No esperaba que el príncipe heredero también estuviera involucrado ahora, sabía que este caso no era trivial. Pero he esperado 7 años, ¿qué más da un poco más de tiempo? Po Hang Min bajó la mirada, se quedó quieto un momento, y de repente su rostro se puso ligeramente rojo, incluso su cuello estaba rojo. No pude evitar sentir curiosidad y lo miré con más atención. Los zapatos de Hang Min temblaban ligeramente, su mirada era evasiva, esa mirada tímida de repente me dio ganas de burlarme de él.
Sonreí y dije con voz suave. Prometido. Po Hang Min se estremeció por completo. Abrió los ojos como platos y me miró como si acabara de decir algo trascendental. También me sentí un poco arrepentido, así que reformulé rápidamente mis palabras. No te apresures. El octavo hermano menor, que seguía sentado sobre mi hombro, gritó de repente. Dios mío. Mi corazón latía aún más rápido. Po Hang Min se levantó de repente, con la intención de irse, pero tras dar 2 pasos, se dio la vuelta y dijo en voz baja, esperando que el 9 de octubre sea un buen día para coincidir con los 3 personajes. Si no te gusta, buscaré otro día. Se retractó y se dio la vuelta para salir corriendo. Observé su figura y reí, pensando, ¿será que iba a fingir ser real? Desde ese día, Po Hang Min empezó a evitarme. Incluso si tenía noticias, solo enviaba una carta, negándose rotundamente a verme. Aunque no aparece, los pájaros siguen siendo mis ojos y oídos fieles. Los gorriones pían y me cuentan dónde está todos los días. El lobo enfermo se queda mucho rato frente al jardín sin entrar. Está limpiando el jardín e incluso cuelga un columpio en el suelo. Dios los cría y ellos se juntan, y el lobo está a punto de casarse. Me eché a reír y pellizqué ligeramente a uno que estaba posado a mi lado. Bueno, deja de llamar lobos a la gente, no suena bien. Recogí unas semillas de melón y las puse en la bandeja de jade, metiéndolas en la boca de la gente parlanchina. Volvían a hacer ruido, se acabó, como un cuadro que se enamora de un hombre enfermo. Sigo mirando los libros, no me molesten. Acababa de ahuyentar a los diablillos cuando Tuyen entró apresuradamente desde afuera. Señorita, he vuelto. La envié antes al pueblo natal de Jiotin, pero no esperaba que regresara ahora. Justo cuando estaba a punto de preguntar, se oyó un fuerte ruido afuera. Salí a ver, y resultó ser la señora Chu, que encabezaba a un grupo de ancianas. Llevaban muchos jarrones, anunciando que la joven y el joven amo de la mansión estaban a punto de casarse. La señora mandó reparar cada patio, encalándolo todo. Dije con frialdad, ¿desde cuándo es tan amable la señora? No hace falta, lo reparé hace 2 años. Cuando entré por primera vez al Palacio Nanyan, este patio estaba en ruinas y a nadie le importó. Desde que me di cuenta, este patio ha estado desolado y desierto. Gasté mi propio dinero en reparar cada baldosa y cada pared. Al ver que no cumplía, Chumumu empezó a quejarse. Dijo que si no dejaban que lo arreglaran, al menos dejaran los materiales. Recuerdo tu leve sonrisa. ¿Cómo era posible que quisieran arreglarlo hoy y solo lo anunciaran hoy? Ya no hay disciplina en casa. Al ver que Tuyen parecía enfadada, levanté la mano para detenerlos y dejar que trajeran las cosas. Efectivamente, Chumumu ordenó de inmediato que llevaran todo tipo de cosas al patio. Xian me miró confundida. Negué con la cabeza levemente, indicándole que no se apresurara. Desde joven, tenía un olfato agudo y había seguido a mi padre en sus viajes por todas partes, así que reconocí al instante el aroma de esos frascos. Tanto la pintura al óleo como el pino seco son inflamables. Entiendo las intenciones de mi esposa mejor que nadie. No esperaba que, antes de siquiera hacer un movimiento, no pudiera evitar atacar primero. Esa noche, el viento del sur soplaba suavemente. Era una noche sin luna a principios de mes, y una sombra oscura pasaba silenciosamente fuera del patio. Las llamas ardían con furia, extendiendo su rojo resplandor por medio cielo. Curiosamente, aunque el techo ya había empezado a arder, no fue hasta que las llamas envolvieron la mitad del patio que alguien fingió miedo y gritó: «¡Hay un incendio!». Tuyen me agarró del brazo con fuerza, pálida. El fuego ardía, el calor subía como si quisiera quemarme el pelo. Susurró, con la voz temblorosa, como una pintura: «¿De verdad quieren quemarme viva?». En ese momento, la señora se arrastró hasta el hospital, y la anciana la socorrió. Gritando de dolor, miró el fuego desde lejos y dijo: «Salven al niño, mi pobre niño». Los sirvientes trajeron rápidamente agua del río al hospital, pero el agua no pudo apagar el fuego. Solo vi una nube de humo negro que cubría el hueco entre el muro del patio y el cortafuegos donde Tuyen y yo estábamos tragando.
Estaba a punto de llevar a Tuyen de vuelta hacia la dirección del viento cuando de repente señaló: «Señorita, ¿no es ese el hijo mayor?». Levanté la vista y vi una figura que agarraba el cubo de agua, se lo tiraba encima y corría directo al patio sin dudarlo. Sentí un vacío en la cabeza, grité con fuerza, y de repente, me di cuenta. Todo su cuerpo estaba empapado, temblaba ligeramente, no sabía si era de frío o de miedo. Sus ojos me miraban fijamente, el agua corría por su rostro como lágrimas. «¿Tú, qué haces?», pregunté con voz ronca. Levantó la mano, pero se detuvo en el aire. Solo un suspiro ligero. «Está bien», pensé. Ella estaba dentro, y no había terminado de hablar cuando tosió por el humo. Rápidamente la ayudé a alejarse del fuego. Aunque tenía las piernas firmes, no soltó mi mano ni un solo paso. No fue hasta que la oficina de traducción llegó a apagar el incendio que éste se extinguió. Todo el instituto se quemó. Solo el almacén quedó a salvo, ya que habíamos gastado mucho dinero para intentar evitar que el fuego se propagara. Incluso las tejas del techo estaban cubiertas con aislante. En retrospectiva, el dinero fue bien invertido. La mayoría de lo que trajo la señora Chu fue pintura al óleo inflamable y trementina. Supe a primera vista que la señora quería usar una treta para robar, así que le seguí la corriente. Usó sus propias manos para abrir el telón y darme un buen espectáculo. Solo que en este juego, había algo que no esperaba. Era el diputado Min. No le importaba la vida ni la muerte. Se lanzó directamente al fuego solo para salvarme. Después de ese incendio, el diputado Min de repente parecía muy diferente. Cada vez que mis ojos se cruzaban con los suyos por accidente, apartaba la mirada de inmediato. Pero cuando me daba la vuelta, me seguía en silencio. Lleno de preocupaciones, antes de que pudiera encontrar la manera de calmarlas, llegó el mensajero de la capital. Un incendio tan grande, ¿cómo pudo escapar a la vista del departamento de bomberos del Palacio Imperial? Esperé una razón. Cuando llegué al salón principal, la señora, el marqués del condado e incluso el funcionario adjunto de la corte estaban presentes. La señora lloraba desconsoladamente, contando la historia, todo por mi ansiedad, temiendo que los niños se casaran mientras el patio no estaba completamente reparado, y que, inesperadamente, se convirtiera en un desastre tan grande. Chu Mumu asintió. «Señora, ¿cómo puede culparse por esto? ¿Acaso un incendio no es un accidente?». Sonreí con frialdad, mirando fijamente a los dos amos y sirvientes, quienes dijeron que había sido un accidente. La señora palideció, reprimió su ira y respondió con calma, como si estuviera en un cuadro, que el desastre que causó a mi sobrino fue el descuido del ama de llaves. Pero el incendio sí fue un accidente. ¿Cómo puede culparme? Me giré, encaré al juez de incendios, que vestía uniforme oficial, saludé y dije solemnemente: «Esta plebeya vio al pirómano con sus propios ojos». Toda la corte se alborotó de inmediato. La señora Chu se quedó sin palabras. Imposible. ¿Cómo podía ser imposible? Me estiré, recorriendo con la mirada el cuerpo de la pirómana, la señora Chu, que vestía una camisa de manga corta. Exactamente igual a la ropa que llevaba hoy. El rostro de Chu Mumu palideció de inmediato, con sudor frío corriéndole por la espalda. El anciano se esforzó por refutar. La primera noche del mes estaba completamente oscura, nadie podía ver sus dedos al levantar las manos. ¿Cómo podía la joven ver la ropa de los demás con tanta claridad? Un grito agudo resonó en medio de la corte, el pájaro salió volando y pude verlo con claridad. Un murciélago voló y le arrebató un ratón muerto a la anciana en la cabeza. Gritó y cayó de espaldas al suelo, con un extintor saliendo de su manga. «Vaya, la anciana incluso trajo un extintor», dije con sarcasmo. Chu Mumu se arrastró rápidamente para recogerlo, pero ni siquiera se adelantó al sirviente. La señora corrió a bloquearlo. «Estamos tan cerca el uno del otro, como un cuadro, no me calumnies. Si tienes alguna insatisfacción conmigo, ¿por qué culpar a Chu Mumu? Las personas mayores suelen despertarse por la noche, y es común que traigan extintores. No es raro traer extintores», dije, «pero hay algo muy extraño». Miré fijamente a la señora y sonreí levemente, «pero la tía no lo sabe».
Esta noche mi hermana derramó accidentalmente una caja de tinte fuera de Vietnam. Este medicamento es extremadamente persistente. Una vez que se adhiere a las gruesas suelas, es difícil de limpiar. Si Chu Mumu ha estado a su lado toda la noche, entonces veamos las gruesas suelas. Chu Mumu se estremeció como un árbol seco y se desplomó en el suelo. El mensajero se adelantó para quitarse los zapatos y enseguida vio que las suelas estaban cubiertas de un azul oscuro, que era la medicina que mencioné. Esta noche, se desató el incendio, y la madre Chu nunca había pisado mi patio. Entonces, ¿puedo preguntar cuándo consiguió este anciano el tinte? La madre Chu se quedó sin habla, incapaz de pronunciar palabra, y el mensajero la sacó a rastras como si fuera un cadáver. El incendio provocado es un delito grave. Aunque no alcance la pena capital de Outem, al menos resultará en un exilio de 4.800 kilómetros. La señora palideció, agarrándose el pecho con una mano, murmurando, «Fue la criada quien te enfermó, no fue mi intención». Entonces descartó toda responsabilidad. El juez era un hombre astuto. El magistrado del distrito le pasó unos billetes y accedió a tomar la iniciativa. El asunto quedó zanjado. Todo quedó en mis registros. Una dama noble no aceptaría fácilmente el castigo de un agente de la ley. Mi único propósito era abandonar legítimamente la mansión del marqués y enviar a mi madre al campo de ejecución. Fue quemada y asesinada. Debo pagar con sangre. ¿Cómo podría alguien que no es mi confidente atreverse a asumir esta responsabilidad? Por lo tanto, cuando supuse que Madden pretendía prender fuego para matar y silenciar a alguien, el nombre de Chu Mumu, el único lo suficientemente leal como para matarla, me vino a la mente de inmediato. En efecto, el plan de Madden fracasó, y en su lugar perdió a su confidente, quien la había acompañado durante tantos años. Con su personalidad, ¿cómo podría dejar atrás este rencor? En poco tiempo, la famosa pólvora que llevaba mi nombre fue vandalizada por los hombres de Duonghue Ban. Después, se rumoreó que el banco Bao Lai había sufrido grandes pérdidas. La gente se apresuró a retirar el dinero, lo que casi provocó la quiebra. Tuvimos que bajar el precio, pero varias rutas comerciales ya habían discutido el asunto para administrar los fondos. Pensaron que semejante venganza nos haría jurar. Pero no comprendieron que, para los comerciantes, las ganancias y pérdidas momentáneas nunca son cuestión de vida o muerte. La verdadera venganza es cuando te alzas desde el abismo y contraatacas con un golpe fatal. Justo antes del Festival Ixi, una obra dramática titulada El crisantemo ocupando la tierra ancestral se hizo famosa repentinamente en toda la capital. Esta ópera era gratuita, bastaba con comprar una taza de té y sentarse a escuchar algunos actos. Gracias a la maestría vocal del actor principal, la historia fue profunda, y en una sola noche, su fama se extendió por toda la ciudad. Justo cuando la gente estaba sumida en el dolor y la compasión, un granjero condujo a toda su familia a la ciudad. Desde la puerta este, lloró y cantó, arrodillándose hasta la puerta del palacio Quintrie, contando la historia del robo de Aini por parte de la nobleza. Su historia coincidió inesperadamente con la historia de la obra Kukok-to Sao. La gente, alborotada, se cubrió para observar, y finalmente obligó a los funcionarios del gobierno a acudir a la corte para resolver el caso en plena calle. El corazón del pueblo no puede ser ignorado. El campesino se arrodilló en medio de la corte, cada palabra resonaba. Quien arrebató a Aini del pueblo fue el marqués del condado de Nanyang. El segundo hijo de la corte es de mi sangre. La mansión del marqués no fue en un principio una gran preocupación, pero debido a la unión con la mansión del general Zenai, su reputación quedó repentinamente arruinada. Cuando la mansión del marqués llegó a Yamen, la gente la rodeó como un manto. El marqués se puso rojo, gritó y calumnió furioso. Esta fue una calumnia flagrante. Detrás de él, los rostros de la señora y Futinyu estaban pálidos. El anciano granjero se llenó de alegría al ver a Futinyu y corrió hacia él, pero los guardias lo detuvieron y dijeron, «Eres mi hijo». «Hijo mío». El gobernador golpeó la mesa y gritó, «En silencio». «Dices que el segundo joven maestro es tu hijo. ¿Qué pruebas tienes?» El granjero sacó a dos hombres morenos que habían estado trabajando bajo el sol, diciendo, «Discípulo, mira a estos dos,
¿Qué más pruebas necesitas? Efectivamente, aunque esos dos tenían la piel oscura, sus rasgos faciales eran idénticos a los de Fu Tinyu. Obviamente, eran del mismo linaje. Como dos verdaderos hermanos, ¿no es una prueba evidente? Me senté en la casa de té frente a la oficina gubernamental, escuchando a los pajaritos susurrar sobre la situación en el tribunal. Fu Engmin también estaba presente. Aunque no entendía el lenguaje de los pájaros, había encontrado personalmente al anciano granjero. Él conocía la verdad del caso mejor que nadie. Ese día me dijiste que dejara a la señora Chu allí unos días, así que resulta que ya lo habías adivinado. Le pregunté, lo ocultó demasiado bien, me preguntó cómo lo descubrió. Sonreí, di un sorbo a mi té. Tomé un sorbo y luego respondí lentamente con intuición y determinación. Antes, siempre la había considerado fría y despiadada, pero cuando vi que no era diferente a Po Dindu, creí que realmente era despiadada. Hasta que Duong Hueban entró en el palacio, de repente se volvió amable como Xuan Pon. Solo entonces comprendí que ella aún sabía lo que era la calidez. Había consultado los libros y descubrí que cada año, para el cumpleaños de Fu Tinyu, el palacio del marqués enviaba en secreto valiosos regalos al sur. El ojo humano podría engañar, pero los libros y el dinero jamás. Su mente nunca había estado en esta mansión. Incliné la mano y vertí el té restante en el suelo. La batalla había terminado. Me quedé de pie al borde de la multitud, observando en silencio la escena de la escolta de la esposa del marqués por parte de los oficiales. Su cabello estaba despeinado, su ropa ajustada, ya no tenía la majestuosa apariencia de una amante del pasado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos entre la multitud, sus pupilas se contrajeron al instante, como si por fin lo hubiera entendido todo. Frunció los labios y dijo, «¿Eres tú?». No respondí, solo apreté los labios y articulé dos palabras, «Te lo mereces». Ella gritó, fácilmente abrumada por la desesperación, «Soy tu tía. ¿Cómo pudiste hacerme daño así? ¿Aún eres digno de tu padre?». Me burlé con frialdad, entrando paso a paso en la corte, frente a la mirada de Po Dindu que parecía querer devorarme. Junté las manos, informando con firmeza, «Mi señor, este caso no termina aquí». La esposa del palacio del marqués y el general Yang Bonian de Zenai tuvieron una aventura y dieron a luz a una hija llamada Yang Huiyun, quien fue entregada en secreto a Yang Bonian para su crianza. Durante muchos años, la esposa había estado desviando en secreto el dinero del palacio del marqués para mantener a su hija ilegítima. Cuando Yang Bonian fue declarada culpable de adulterio con caballos de guerra, para compensar el déficit, la propia esposa planeó estafar a mi padre con una gran cantidad de dinero y luego envió a alguien para asesinar al señor Daiet Ko. Adulterio, malversación y asesinato exigían justicia para su padre. En ese momento, toda la corte guardó silencio. El marqués se desplomó en el suelo, con el rostro pálido como el papel, envejeciendo 10 años en un instante. La señora tembló y gritó, «¿Qué pruebas tienen?». Respondí brevemente, «Las propiedades de Yang Bonian fueron confiscadas, toda su familia fue ejecutada, ¿no es esa la prueba más clara?». ¿Adivinas qué le pasará a Duong Hueban? En cuanto la tomó, tembló, con los ojos llenos de desesperación. Huvan era innocent. No sabía nada. Ray Friament. Si era inocente o no, no te corresponde a ti decidirlo. Usaste la sangre de mi padre para criar a tu amante y a tu hijo ilegítimo, e incluso quisiste convertirme en concubina de tu hijo falso y robarme mi regalo. Cuando tu plan fracasó, me prendiste fuego e intentaste asesinarme. Eres verdaderamente cruel e ingrato con tus antepasados. El Bao Ying no te dejará ir, y tu hija también sufrirá las consecuencias. El caso fue tan impactante que la prefectura de Jingzi tuvo que considerarlo durante mucho tiempo antes de emitir un juicio. El crimen fue real y el incidente ocurrió después de la caída. Fu Tinyu era en realidad descendiente de la familia Dao y fue desterrado a Yuanguan, el marqués del distrito, debido a la negligencia de los guardias de la prisión, y se vio obligado a pagar una indemnización a las víctimas. El día que Dao Dindu dejó el palacio, se detuvo especialmente en la villa donde vivía, sosteniendo la cometa que me había hecho, sollozando y suplicando verme por última vez. Pero no fui a verlo.
No era ni un héroe ni un villano. Quizás solo era un debilucho arrastrado por las corrientes de la vida. Aunque no me atacó directamente, me ayudó. Si no fuera por las aves que me ayudaron, me temo que mi destino habría sido impredecible. No albergo resentimiento ni tengo el corazón de un bodhisattva. Simplemente recuerdo lo que me enseñó mi padre. Un comerciante debe tener plata y oro en sus manos, pero también debe albergar un corazón de muerte en su corazón. Tras lidiar con los dos desastres de la inundación del sur y el antiguo caso de Yang Bunyan, el príncipe heredero fue especialmente amable conmigo. Sonrió y dijo: «Eres verdaderamente una mujer heroica y valiente». Gracias a sus generosas acciones, muchos refugiados en el sur fueron salvados. Si quiero recompensarlos, solo pidan un deseo. El príncipe heredero tiene más de 3 semanas, es amable y educado, y de temperamento noble. Mientras hablaba, miró hacia un lado donde el vicecomandante Min, ruborizado e inclinado, permanecía en silencio. Me arrodillé de inmediato para agradecerle. Este plebeyo agradeció al príncipe heredero por limpiar el nombre de mi padre. Ese favor ya era suficiente. No me atreví a pedir más. El príncipe heredero seguía hablando con suavidad. Dilo sin más, investigar casos es un deber, no puede considerarse una recompensa. Respiré hondo, junté las manos e hice una reverencia. Entonces, este plebeyo le suplicó a Su Alteza que estableciera un sistema de registro familiar independiente para las mujeres, para que pudieran comerciar de forma independiente, sin tener que registrarse con el nombre de un hombre. El príncipe heredero se sobresaltó un poco y miró instintivamente al general adjunto Min. Siguió sin decir nada, solo frunció ligeramente los labios, con las comisuras de sus labios curvadas hacia arriba como si sonriera. El príncipe heredero suspiró. Bueno, al principio quería ser casamentero, pero me dieron la oportunidad. Atenderé tu solicitud. Tras salir del palacio, me sentí avergonzado de la dinastía Min. Había hecho tantas cosas por mí. Sin él, no habría podido vengar a mi padre. Sin embargo, delante del príncipe heredero, no mencioné nada sobre la recompensa que recibiría, simplemente porque necesitaba un registro familiar gratuito. Dije rápidamente, antes de que pudiera abrir la boca, que era egoísta. Lo siento, hermano. La bandada de pájaros piaba alrededor del vicecomandante Min, quien apretó la boca rápidamente. Ya está, ese enfermo probablemente pensó que Nichan quería casarse pronto. Nichan solo quería hacer negocios, no le interesaba la historia de un marido. A mí tampoco me gusta incubar huevos, es agotador. Bueno, los incubaré yo, ¿vale? La bandada de pajaritos zumbaba alrededor de Min, quien se reía con impotencia, como si le hablaran de verdad. Un pájaro cantor, te lo dije, este bebé enfermo ha sido inteligente desde pequeño. Cow8. El matrimonio entre Nichan y el bebé enfermo aún no está decidido. Al oír eso, de repente recordé lo que dijo el príncipe heredero. Quiero ser casamentero. De repente, mi rostro se encendió. Pero mi vida es larga. Aún quedan muchos días hermosos. Si estás dispuesto a esperar, yo también estoy dispuesto a ir despacio contigo. El diputado Min me miró con ternura y un pequeño pájaro se posó suavemente en su mano. Sus penetrantes ojos como frijoles y su dulce mirada se posaron en mí al mismo tiempo. De repente pensé, el otoño es la estación de los buenos días. Eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por leer la reseña de Minnock. Espero que le des un me gusta y compartas tu opinión sobre la historia. KT de Vierdes.